Bien, pues abran sus Biblias en Marcos capítulo 8. Hoy vamos a continuar allí. Marcos capítulo 8, del verso 11 al 38. Normalmente vamos verso por verso, capítulo por capítulo. Ahora nos toca estudiar, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Si estás aquí por primera vez, pues es lo que hacemos. Adoramos al Señor con todo nuestro corazón y después vamos a la palabra de Dios para que el Señor toque nuestros corazones. ¿Hay alguien que esté aquí por primera vez, que nunca haya estado aquí con nosotros, que sea la primera vez que viene? Puedes levantar tu mano. Bienvenidos, qué gusto que nos estén visitando. Un aplauso, pero aplándales con ganas. ¿Alguien más está aquí? Ok, entonces aquí adelante, gracias. Les van a dar ahorita un folletito. Eso mero, los que están alrededor volteen y díganles bienvenido, bienvenida. Qué bueno que nos acompañes. Y pues nada, entonces si ya estás allí en Marcos capítulo 8, he titulado a esta prédica, este sermón, El peligro de, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a orar. Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Y ahora estamos aquí, Señor, como hambrientos de tu palabra, con un corazón enseñable, Dios, queriendo aprender más de tu palabra, de ti, Señor, porque el Evangelio de Marcos narra tu historia, Señor, cuando viniste a este mundo, cuando te hiciste semejante a nosotros y viniste, Señor, para salvarnos. Entonces queremos recordarlo, Señor. Queremos recordarlo, Señor. Un domingo como hoy, probablemente, Señor, tú entraste a Jerusalén y muchos te homenajeaban y decían: bendito el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Pero esos mismos, Señor, no entendían nada, porque unos pocos días después, 5 días después, estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, Señor, ayúdanos, Señor, a tener entendimiento de quién eres tú, Señor, y a no pedir que te crucifiquen, sino que nosotros carguemos nuestra propia cruz, Señor, y te sigamos, Señor, cada día en nuestras vidas. Señor, abre tu palabra ante nuestro entendimiento y transfórmanos, Señor. No nos dejes salir de aquí como llegamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. John Boyan, no sé cuántos conocen a John Boyan, un escritor del siglo XVII, predicador y escritor del siglo XVII, que vivió en un entorno bastante interesante, la época llamada siglo XVII, llamada del modernismo, cuando se instauró el capitalismo, la época en la que los calvinistas dominaban el parlamento inglés, la época en que los franceses dominaban realmente toda Europa, un tiempo realmente de una revolución científica. Imagínate todo ese ambiente girando alrededor, el tiempo de la revolución. Aparecen por ahí empiezan a tomar lugares y a dominar los llamados, no son los anabaptistas, son los puritanos. Los puritanos empiezan a llegar a varias regiones de Europa y a tomar lugar, muchas cosas culturales, científicas ocurriendo. En la época de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ahí se terminó de escribir, siglo XVII. También la época en México, pues para mirar un poco hacia acá, hacia tierras más mesoamericanas, es la época de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Todo esto ocurriendo en el mundo, cuando aparece un hombre llamado John Boyan, que escribió un libro muy, muy conocido entre los cristianos. De hecho, se piensa que es el segundo libro más leído después de la Biblia entre cristianos, El progreso del peregrino. Un libro muy conocido. Se han hecho algunas películas bien chafitas,
pero pues ahí están, algunos ya las han visto, ¿no? Es una época con muchos cambios, época del modernismo, una revolución industrial, científica, todo eso ocurriendo en Europa, Shakespeare, Bach, musicalmente. Entonces están ocurriendo muchas cosas en esa época y este hombre escribe un libro llamado El progreso del peregrino. Lo platico un poco así porque de repente en el punto donde estamos parados podemos ver la revolución cultural que está ocurriendo frente a nuestros ojos y los peligros que hay en esa revolución que está ocurriendo frente a nuestros ojos y podemos decir, ¿y qué falta? ¿Y qué sigue? ¿No? Y bueno, a mí me parece que lo que él escribió en El progreso del peregrino relata y narra con mucha precisión los peligros que vivimos como cristianos y que me parece que siguen siendo los mismos. Y este texto que vamos a estar leyendo hoy, al menos 5 peligros importantes que debemos de considerar en nuestro diario caminar. De eso trata El progreso del peregrino y creo que este texto que vamos a estar leyendo esta mañana nos va a ayudar a revisar esos 5 peligros que pueden afectar nuestra fe. 5 peligros que pueden afectar nuestra fe. Vamos a ver el primero. Nos quedamos la semana pasada, si estuviste aquí, en el verso 10, ¿no? Con la alimentación de los 4,000. Y enseguida ocurre algo. ¿Se acuerdan que Jesús había ido muy al norte? ¿No? A la tierra al lugar de Tiro, de Sidón, y allá se encuentra la mujer sirofenicia, ¿no? Pero ya viene de bajada, ya entonces ya está ahí con los de la alimentación de los 4,000 y ya está como en tierra más judía y entonces vuelven a aparecer los judíos. ¿Por qué se había ido? ¿Se acuerdan? ¿Sí estuvieron aquí hace 8 días? No me dejen solo. Pues por los judíos que ya estaban teniendo una persecución abierta y directa contra Jesús. Entonces vuelve a llegar a tierras, digamos, palestinas, cananeas, judías y entonces luego aparecen los judíos. Primer peligro que vamos a ver aquí en los primeros versos, a partir del verso 11, el peligro de la soberbia. Y déjame anticiparte esto. Ante la soberbia de los fariseos, Jesús, y es así lo ves y dices, wow, qué fuerte está esto, se volvió a alejar de ellos. Ya se había alejado en una ocasión. O sea, chécate el peligro de la soberbia, del orgullo. Dios se alejó de ellos. Wow, ¿no? Entonces, verso 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron ¿a qué? A discutir. ¿Estaban buscando la verdad? No, estaban buscando tener la razón. ¿Te fijas? Entonces ya hay una confrontación, hay un ambiente hostil, hay un ambiente nuevamente difícil, pidiéndole señal del cielo ¿para qué? Dice, me encantan estos conectores, ya nos explica todo. O sea, porque querían realmente adorar a Jesús, porque querían levantar a Jesús, porque querían ratificar que era como cuando Satanás en el desierto, Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué hizo Satanás? Sabiendo que él era el Hijo de Dios, tentarlo. Estaban a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, si eres el Hijo de Dios, desde el pináculo del templo, lánzate y va a enviar a sus ángeles, ¿no? Y entonces ahí está tentándole y ellos están haciendo la obra del diablo. Están queriendo tentarle, no estaban buscando descubrir o confirmar que él era el Mesías. Ahora, ¿cuántos milagros había hecho Jesús? ¿Cómo cuántas señales habría hecho? Ya. No. Una y otra vez, y las señales eran impresionantes y la evidencia era impresionante. Multitudes siguiendo a Jesús. ¿A causa de qué? De las señales que ratificaban. ¿Se acuerdan? Lo mencioné la semana pasada, Nicodemo, diciendo, un líder religioso diciendo, a ver, si no es de parte de Dios, nadie puede hacer lo que tú haces. Es imposible hacer lo que tú haces. No eres como nosotros, ¿no? Es tácitamente lo que estaba diciendo Nicodemo.
Entonces, dinos. Y entonces tiene ese encuentro cuando Jesús le dice a Nicodemo lo necesario que era nacer de nuevo para poder ser parte del reino de Jesús. Nacer de nuevo para poder ser parte del reino de Jesús. Entonces ellos están simplemente discutiendo. Verso 12, mira esta expresión que solo trae Marcos. Dice el verso 12, y gimiendo en espíritu. Ay, ay, ay. ¿No? Algo así. Me quedo corto. Pero así fue y gimiendo en espíritu. Qué expresiva es la palabra, ¿no? Entonces ahí está realmente con un lamento en su corazón Jesús y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, ¿no? Si lo que querían ver era otra cosa, no lo iban a ver, ¿no? Dice el evangelio, me parece Mateo, Lucas, sino la única señal que se les dará es la del profeta Jonás. ¿Cuál? El que Jesús bajaría 3 días y resucitaría y dejaría la tumba vacía. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, él saldría y salió del vientre del pez. Así Jesús diciendo, lo único que van a ver es a uno ante sus ojos por primera vez vencer a la muerte y dejar la tumba vacía. Wow, ¿no? Y vamos a ver cómo lo anuncia en los siguientes versos, cómo dice, va a morir, pero voy a resucitar. Qué sencillo. Ahora lo leemos sencillo después de 2000 años, ¿no? Pero imagínate por primera vez estar escuchando esto y diciendo, nada más eso es lo único que van a comprobar. Y el verso 13, porque ellos supieron siempre, los fariseos supieron que no se robaban el cuerpo de Jesús. Ellos tenían bien claro con toda la guardia romana y todo que Jesús dejó vacía la muerte, la tumba, con todo poder. Y entonces me vuelve a llamar muchísimo la atención el verso 13, cómo comienza. Y dejándolos. ¿Qué pasó ante el orgullo? Ante la soberbia espiritual de esos hombres. No, wow. Mis queridos hermanos, debemos tener temor de estas palabras. No queremos que Dios aparte su espíritu de nosotros. ¿O sí? Iglesia, le hablo a la iglesia. Iglesia, ¿eres iglesia? No quieres que Jesús se aparte por dureza del corazón, por no rendir, por no humillarse, por vivir tu vida como te plazca y te parezca. No quieres que eso pase y de repente, ¿y dónde estás? Ya ni te siento. Hemos contristado o hemos apagado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces sí, nos miran los que nos conocen y nos ven como tierra seca y árida, así toda cuarteada, como se ve, donde alguna vez hubo un lago, una laguna y ya no hay agua, ¿no? Y se ve toda cuarteada y toda reseca. Y se oye en las palabras que hablas, en el trato que tienes, en las formas, en las maneras, en el amor, en cómo alcanzas y evangelizas a otros. Y pura tierra seca, ¿no? Y entonces me saltó esa palabra, esas dos palabras, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Apenas había llegado, ¿no? ¿Qué otra señal esperaban? Entonces, qué peligro y qué suspiro, ¿no? Yo me estaba imaginando ese suspiro que estaba expresando algo. No solo las palabras se expresan. Yo creo que también nuestras reacciones expresan algo. Y yo creo que esto estaba suspirando porque era una relación con ese cuerpo religioso irreconciliable. Porque él sabía lo que estaba ocurriendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y así como, wow, esta incredulidad que ellos tienen es invencible. Es invencible y sabes, van hacia una destrucción total por la dureza de su corazón.
Entonces todo lo que representa ese suspiro, ¿no? Un texto que comúnmente uso para esto, quizá muchos lo conocen, quizá otros sean la primera vez que lo escuchan, pero Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, lo pone claro. También él, citando el Antiguo Testamento, dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice, cuando dice por esto dice, es que el Antiguo Testamento dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dime si no es lo que estaba pasando en ese lugar. Dios resistiendo. No queremos que eso pase en nuestras vidas. A veces hemos acumulado demasiado conocimiento. ¿Tú crees que les faltaba conocimiento a los fariseos? Parafraseado, ¿tú crees que les faltaba Biblia? ¿Teología de Dios? Claro que no. Citaban, transcribían las escrituras, conocían la palabra, pero su corazón estaba lejos de él. Todo se había convertido en rituales estériles y vacíos. Todo lo que hacían, su peregrinar para poder venir a las fiestas, al templo, eran rituales vacíos. Vivían como se les pegaba la gana, pero tenían apariencia de ser personas de fe. Y no tenían nada, su corazón estaba seco y muerto. Y Jesús respirando, ¿no? Wow. Entonces, primer peligro, el peligro de la soberbia, ¿no? Pero vamos al segundo peligro, el peligro de los que contaminan. Órale, así. Y tú dices: ¿seré yo maestro? No. El peligro de los que contaminan. ¿Quiénes? Los que pecan y contaminan un ambiente cristiano, pero también los que con falsa doctrina, voy a ponerlo así, que no confían en la gracia sino en las obras. ¿Se entiende? Que no confían en la gracia sino en las obras. Y aquí lo que vemos son los judaizantes que confían más en la ley que en la gracia que nos ha sido dada cuando Jesús vino a morir en la cruz. Entonces, eso, vamos a mirarlo en los siguientes versos 14 y 15. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. O sea, se suben a la barca, vámonos, y se les olvidó el pan y empiezan a discutir: no trajeron pan, no trajeron qué comer, ¿no? La torta, cochinita, ¿dónde está? Y entonces, verso 15, y él les mandó diciendo: miren, guárdense. Jesús siempre usando cada situación para traer una ilustración con una verdad espiritual profunda. Y dice Jesús ahí, les dice: miren, o sea, pongan mucha atención, ¿no? Guárdense, todo lo que eso significa, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿no? Entonces cuídense, apártense, protéjanse de la levadura, ¿no? La levadura bíblicamente representa maldad, ¿no? Los que hacen postres saben que una pizca de levadura, ¿cómo se llama? Royal, ¿no? La marca, o no sé cómo se llama. Una pizca de levadura hace que se infle toda la masa, ¿no? La dejas ahí, la revuelves bien, la dejas reposar y se infla toda la masa, el volumen de la masa, ¿no? Entonces, Jesús ahora está siendo bien claro en este consejo, en esta instrucción que les está dando a sus discípulos, con los que él va a las personas más cercanas y más íntimas. Les está diciendo: cuídense de las personas que son nocivas para su fe. ¿Puedes ver otro peligro? Si no, ahí ves luego la película de John Boyan. Pero ves otro peligro aquí: cuídense de las personas
que dicen y no son. De esos cuídense, de esos tengan mucho cuidado, ¿no? Personas que están dominadas por el pecado y por el orgullo. Y tú dices, ok, nosotros estábamos 2000 años atrás, ya no están los fariseos, ya tampoco está Herodes, ¿no? Ni Pilato, ni Anás, ni Caifás, entonces ya la libramos. Pero no. Entonces es como, cuídense de las personas que son dominadas por el pecado y el orgullo, porque son de gran daño para la iglesia. Alguien diga amén. Lastiman una iglesia, lastiman la fe, lastiman el crecimiento espiritual de una iglesia. Entonces eso es lo que le está diciendo Jesús. Lo bello de ir cada semana verso a verso es que el sermón no me lo invento yo. Ahí lo ves. Es la Biblia que nos está diciendo cuídense de los fariseos y cuídense de Herodes. Herodes veía el reino de Dios como algo conveniente para él, lo veía políticamente. Era política pura para dominar a un pueblo y salirse con la suya. Eran sus intereses personales. ¿Y los fariseos qué? Muy parecido. Los fariseos, aún en su más, vamos a llamarle así, pura expresión y honesta expresión, lo único que hacían era confiar en las obras religiosas y no en Dios. Confiaban en las obras religiosas, en los actos externos y no en lo que Dios hizo en la cruz. Vamos a algunos textos, a otras partes de la Escritura para ver esto de la levadura. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. No lo leeríamos todo porque entonces nos iríamos muy tarde de aquí. Pero si tu Biblia tiene un título, si estás usando una Reina Valera o alguna otra y tiene un título, ¿qué dice el título en el capítulo 5? Un caso de inmoralidad juzgado. Bueno, rápido. La iglesia de Corinto ostentaba tener todos los dones del Espíritu. Si lees el primer capítulo, les dice Pablo a los corintios: wow, he oído que ustedes tienen todos los dones del Espíritu. Hablan en lenguas, profetizan, interpretan, sanan, liberan, tienen don de administración, o sea, todo eso es impresionante en ustedes, ¿no? Pero después les dice, pero tienen a un adúltero consintiéndolo entre ustedes, pero además de eso tienen abusos en la cena del Señor, pero además de eso ustedes no se aman. Por eso les dice la preeminencia del amor. Entonces, pues tienen muchos dones, pero la verdad es que necesitan corrección, iglesia, ¿no? Y entonces escribe la carta a los Corintios. Entonces, si tú leyeras todo el capítulo completo, te darías cuenta que el tema es un caso de inmoralidad. Pero si vas conmigo al verso 6, no me lo inventé, ahí está. Dice, no es buena, y ellos así, ay, aquí sí se manifiesta el Señor, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el verso 6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de, ¿qué? Ahí está, la levadura leuda toda la masa. O sea, permitir que eso esté ocurriendo dentro de la iglesia la contamina. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Cuídense de eso. Cuídense de Herodes. Cuídense de los fariseos. Un poquito de eso echa a perder todo. Ahora, si vas un poquito más adelante, Gálatas, después de 2 Corintios, capítulo 5, verso 9. Ahí están ahora los religiosos, judaizantes, ya ha pasado algún tiempo y están así, se tienen que circuncidar, si no, no van a entrar al cielo, ¿no? Entonces, ¿en qué estaban confiando al circuncidarse físicamente? En las obras, en la carne, ¿no? Y entonces escuchen esto con mucha claridad, iglesia, cuando confiamos
en que la salvación depende de nosotros, estamos insultando a Dios. Cuando pensamos que si hacemos o dejamos de hacer, con eso nos vamos a ganar el cielo, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Si no era necesario. Si tú y yo a través de nuestros rituales religiosos podríamos alcanzar salvación, ¿para qué vino Jesús? Innecesario que viniera Jesús si había otra forma de salvación. La fe es fe y no se puede razonar. La fe no es razonable, porque es la certeza, la convicción, la seguridad de aquello que esperas y que no puedes ver, que no tienes ninguna prueba científica. Y que simplemente confías y crees en lo que dice la Escritura. Entonces, es creer que Jesús vino a cargar toda nuestra culpa y toda nuestra maldad. Él vino a cargar con nuestra culpa. Y entonces, al creer y arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y que necesitamos algo que no está en nosotros, reconocemos que necesitamos un Salvador que nos rescate del lodo cenagoso en el que andamos. Y entonces necesitamos que alguien, no podemos, nosotros entre más nos movemos, más nos hundimos en el lodo de nuestro orgullo, de nuestras apariencias, de nuestro chafa intelectualismo, de nuestras filosofías huecas y vanas. Y entonces necesitamos que Él venga y nos saque de allí. Y eso hace Él. Y eso vino a hacer Él. A cargar con nuestra culpa y con nuestra maldad. Eso vino a hacer Él. Entonces, estaban los judaizantes diciendo, pues, oigan, necesitan circuncidarse. ¿Qué dicen? Es capítulo 5. No sé si les dije, pero es también capítulo 5 de Gálatas. Y nada más mira el verso 9, ya que expliqué todo eso, mira lo que dice el verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Es más, continúa un poco ahí diciendo, dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Te das cuenta? O sea, los rituales, ¿de qué sirven? De nada. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. ¿Cuál amor? El de Él, por nosotros, ¿no? A los Gálatas les llega a llamar, oh Gálatas insensatos. Comenzaron en el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Y a qué se refiere? A confiar en las obras de la carne, en los rituales. Ellos estaban queriendo volverse a circuncidar. Querían volver a eso. Y entonces, ¿qué les importaba más a los fariseos si no es la circuncisión? Si no es guardar el sábado. Y entonces Jesús se vuelve su enemigo. El enemigo público número 1. ¿No? Entonces lo rechazaron. ¡Wow! ¿No? ¡Qué tremendo! ¿Qué es importante para contrarrestar esto? Si nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué necesitamos para poder distinguir y poder? Dos cosas. En cuanto al pecado, necesitamos más palabra en nuestros corazones todos los días, porque la palabra de Dios es el agente más limpiador del corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tu palabra. ¿Qué dice Efesios en cuanto al lavamiento de la iglesia? ¿Cómo la lava? Con la palabra, ¿no? Entonces, ¿y cómo evitar las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas de todos los que quieren esforzarse en todos los rituales? Y pues con la palabra. Si estudiáramos la palabra, no caeríamos en tanto rollo. ¿Quiénes pueden ser más arrastrados por cualquier clase de doctrinas? Los que no estudian la Biblia. Allí se van a ir arrastrados. Entonces, la falta de palabra, la falta de doctrina, la falta, escuchen esto, de no entender el evangelio. Hay personas con 3, 5, 8, 10 años asistiendo a una iglesia cristiana y le dices, oye, ¿qué es ser cristiano? Portarme bien,
Obras, obras. No, pues ir al domingo, serle fiel a mi esposa, obras. Y esto, y hacer y dejar de hacer, obras. Obras y más obras. Ser cristiano es entender quién es Cristo, qué vino a hacer, reconocerle, pedirle perdón por mis pecados, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que necesito. Y esto lo has escuchado todos los domingos. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje más importante. No hay otro mensaje. 3 pasos para ser feliz en mi matrimonio. No. O sea, por efecto secundario Dios restaura matrimonios y vidas. Pero lo más importante es entender el Evangelio. Entender el Evangelio. Y eso no estaba ocurriendo, evidentemente. Número 3, o letra C, yo lo tengo con letras, el peligro de olvidar que los beneficios, las bendiciones de Dios. Importante eso, ¿eh? Eso es un gran peligro que puede amargar y destruir nuestra alma. ¿Qué dice Marcos 16? Y discutían entre sí, ahora están discutiendo los discípulos arriba de la barca, diciendo: ay, nos está diciendo todo eso porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús se da cuenta y les dice: ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido el corazón? Esto ya es regaño, ¿no? Mira lo que dice en el verso. Suena un poco así como casi frustrante, ¿no? Pero yo creo que frustrante pero amoroso, porque así es Jesús. Yo creo que sí, a veces somos frustrantes para Él. Verso 18, fíjate esto: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea, así versión Yoshimesca: están ciegos, están sordos y tienen Alzheimer, ¿no? O sea, no son palabras tan suaves. Las leemos y ay, qué bonito. Y Jesús: a ver, están discutiendo por lo del pan, porque no hay pan en la barca. ¿Es en serio? O sea, que no ven, ¿no? ¿Que no oyen? O sea, ¿no se dan cuenta quién está frente a ustedes? Lo que han estado mirando, palpando. Esto es lo que les estaba diciendo. ¿No se acuerdan? Y mira, les trae el recordatorio, verso 19. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, o sea, la semana pasada, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y yo: 7. Y les dijo: siguen sin entender. O sea, está con lo de los 4,000 y ya se les había olvidado lo de los 5,000. ¿Qué vamos a comer? Se les había olvidado que había alimentado a 5,000 más niños y mujeres, como nos lo recordó Luis Hernández, ¿no? Y les está aquí confrontando su falta de entendimiento. Y les está diciendo: ¿están preocupados por el pan? El pan que descendió del cielo está frente a ustedes. En el desierto los hebreos recibieron maná del cielo, pero el verdadero pan que quita el hambre y sacia y que se encarga de que a ustedes no les haga falta nada viene aquí arriba de la barca. ¿Y ustedes preocupados por el pan? ¿En serio? ¿No? Es eso lo que yo leo aquí. Vayan a Juan capítulo 6, porque de repente como que no me creen, pero créanle a la Biblia. Juan 6. Están buscando en las obras todo esto y dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? O sea, era una pregunta genuina, como diciendo:
Nosotros somos buenísimos guardando los 10 mandamientos. Chafa, porque ni los guardaban, ¿no? Pero a ver, entonces, ¿qué más? Y respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es la obra? Que creamos en Jesús. ¿No está bien clara la escritura? O sea, es que queremos ganarnos el cielo por nuestros propios méritos. Dice, no. Es Juan 6, 28 y 29. Ya leí el 29. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues? Otra vez, ¿te fijas en qué contexto está? En el mismo en el que estamos hoy estudiando, pero Juan lo está narrando. Dice: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer, ¿no? Entonces, a ver, haz que caiga maná del cielo para que te creamos. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y esta expresión yo soy era un título de deidad, el gran yo soy, el yo soy, ¿no? Entonces está refiriéndose real. Para un judío oír yo soy, sabían que está diciendo yo soy Dios. Y entonces dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. De nada me sirven tus 10 mandamientos si no me tienes a mí. No, si no me tienes a mí. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y puedes seguir leyendo después en tu casa, pero sigue hablando y repite otras 2 veces más adelante: yo soy el pan. Yo soy el pan. Es preocupados por el pan después de que multiplicó entre 4,000 y entre 5,000. Y él diciendo: tranquilos, yo vengo arriba de la barca. No, si Jesús está arriba de tu barca, no importa, lo demás es lo de menos. ¿O no? O sea, sí, preocúpate si Jesús no está arriba de tu barca, o si por la soberbia ya se alejó y ya se fue. Eso sí, ¿no? Lo que sí veo que se les había olvidado muy rápido lo que Jesús había hecho. Y entonces yo miro eso y digo: wow, no soy mejor que los discípulos. ¿Con cuánta frecuencia se me olvidan las bendiciones de Dios? ¿Con cuánta frecuencia se me olvidan las bendiciones de Dios? ¿Te fijaste lo que leímos en el Salmo 103, verso 2? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus. Entonces, diría yo, Owen, yo me necesito predicar a mí mismo cada día. O sea, hablarle a mi alma en los diálogos que tengo todos los días conmigo mismo. Decirle: alma mía, acuérdate de lo bueno que es Dios y las bendiciones que trae a tu vida. ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? Aunque tenga cara de limón partido, dale gracias a Dios. ¿Sabes? El que haya esposa, haya la. ¿No? Esposa, esposo. Y entonces así como agradecido: Señor, aunque esté feo, gracias Dios. Tienes esposa, tienes que estar muy, muy agradecido. Él y ella son bien imperfectos. Todos somos bien imperfectos. Y entonces cuando empezamos con nuestros rollos, empezamos a decir: la mujer que me diste, el hombre que. ¿Tienes hijos? Dale gracias a Dios. Agradece tanto, tanto, tanto a Dios de que tienes hijos. Hay gente que daría la vida por un hijo. Entonces es gracias Dios. ¿Tienes trabajo?
Dices, no, pero es bien opresor mi jefe. Y es maldiciente. Y es abusivo y es todo eso. Dale gracias a Dios por el trabajo. Y llega más temprano y vete más tarde. Y si te dan 1 hora para comer, diría un pastor por ahí, pues llega a media hora, comen media hora, no en 1 hora. Y si no se dan cuenta, dice ese pastor, Dios sí ve, Dios sí lo ve. Cambia tanto, tanto, tanto la vida cuando hacemos las cosas para nosotros que cuando las hacemos para Dios. Agradecidos con Dios de estar en este lugar. Eso es una maravilla. Es más de lo que deberíamos de tener, ¿no? ¿Sirves en algún ministerio aquí en la iglesia? Déjame decirte algo para evitar tener una junta de servidores, que ya nos hace falta, pero a Dios no le echas la mano ni le haces un favor. No, no, ni de broma. O sea, no es como, ay, Dios, te voy a ir a echar la mano. ¿En serio? ¿Le vas a echar la mano a Dios? Negativo, no es así. Dios no está en deuda con ninguno de nosotros. Nunca lo ha estado ni nunca lo estará. Él no está en deuda. Dale gracias a Dios que puedes venir y servir. No, pero es que luego les digo dónde estacionarse y hacen lo que quieren. Dale gracias a Dios que vinieron. ¿No? Algún día eras igual. O sea, le servimos a Él. Y todo es extra. Si es verdad lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es, todo lo demás es extra. O sea, ¿en qué momento creímos que merecíamos? ¿No? Y que nuestros dones y capacidades y talentos y que yo soy mejor que mi esposa, ¿no? ¿En qué momento se nos ocurren esas cosas? Todo es extra. Todo es extra. Salud. Y es como para decir gracias, Dios. Y aún en la enfermedad, si creemos que Él está perfeccionándonos para el día del Señor, si creemos Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien, eso incluye enfermedad, necesidad, calor, frío, lluvia, 45 grados pronosticados para esta semana. Gloria a Dios. Podríamos estar en un calabozo hundidos sin ver la luz del sol, en una prisión en China por estar predicando el evangelio. ¿No? Tienes chance de ir de vacaciones, gloria a Dios. Disfrútalas. No tienes chance también. Gracias a Dios por el trabajo, por la responsabilidad, por todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la abundancia. Gracias a Dios por la necesidad y por la escasez. Porque fíjate, en medio del quebrantamiento y del dolor, es probable que es donde mejor conozcamos a Dios. Hay esa probabilidad. Yo siempre me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Ahí en el horno y se va a asomar Nabucodonosor y dice, son 4 y el cuarto parece como al hijo de los dioses, se ve diferente. O sea, estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿en dónde? En el horno de fuego. ¿Y a quién conocieron allí? A Cristo. ¿No? Pero pues no, queremos así. Queremos el pare de sufrir. Se nos olvida y es un peligro. Y cuando se nos olvida, no sé tú, pero yo me empiezo a volver bien amarguetis. Amargotis, ¿o cómo es el nombre científico?
Amargis amargetis, así me empiezo a poner. Y le tengo que decir: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores. Se ve bien diferente la película. Como que la estabas viendo sin lentes a los 50 y ya te mandan a hacer lentes de tu graduación y se ve clarito. ¿No? Se ve diferente a través de los lentes del Señor. Necesitamos ser más agradecidos. Verso 22, ocurre aquí un milagro que me parece que es una ilustración en medio de la enseñanza. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces está bien extraño lo que está ocurriendo, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, ¿no? Entonces, no, es el único milagro que yo encuentro, no sé si hay otro, donde lo que ocurre es progresivo, no es inmediato, ¿no? Entonces así empieza a ver borroso, ve ya gente pero no ve bien, ¿no? Verso 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. ¿Te acuerdas Jesús provocando la fe? La mujer sirofenicia y bueno, y también del tartamudo y de todos los que vimos anteriormente. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente, o sea, fíjate, ya hay un conector y como para confirmar. Y claramente, o sea, vio de lejos y claramente a todos. O sea, no hay duda del milagro, ¿no? Verso 26, y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea, ¿no? Entonces, a mí me parece que Jesús escogió un poquito ese método progresivo en esta ocasión como una ilustración para sus discípulos, mostrándoles que en aquel momento, y a mí me queda el saco, tenían ellos una ceguera espiritual, ¿no? En lo que acabamos de leer, y que sería esa ceguera sanada, pero sería sanada progresivamente. Porque ¿hasta cuándo dejaron esa ceguera espiritual? Hasta que después de que resucitó Jesús entendieron. Entonces abrieron los ojos, pero progresivamente. Vamos a ver a Pedro, ya saben cómo es Pedro. Verso 27, cuarto peligro, el peligro de no reconocer a Jesús. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, fíjate, Jesús preguntando, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Si nos hiciera la pregunta hoy, ¿quién diríamos que es Jesús? Unos dicen un hombre que tuvo buenos mensajes. Sí, la mayoría ya hoy ya es ridículo pensar que no es un hombre histórico. Hay tanta evidencia, ¿no? Que pensar que no fue un hombre histórico, pues ya eso ya es pura necedad. Pero muchos opinan acerca de Jesús y otros reconocen sus enseñanzas y saben que sus enseñanzas fueron revolucionarias, que han transformado a la humanidad las enseñanzas de Jesús, pero algunos se quedan ahí. Los musulmanes, el Islam dicen un profeta y lo reconocemos como profeta hasta allí. Testigos de Jehová, mormones y otros lo reconocen, pero no lo reconocen como claramente el Hijo del Dios viviente que se vino a encarnar para morir por nosotros. Entonces hay muchas opiniones. Aquí es interesante porque habla de dos que sabemos que estaban profetizados. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién dicen ustedes que yo soy? Respondiendo, ¿quién? Pedro, él siempre tenía una respuesta para todo. Le dijo: tú eres el Cristo. Wow. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que en ese momento lo elogia Jesús. Dice en los otros evangelios que voltea y le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... O sea,
Ahora sí te pasaste, Pedro. Traes una conexión directa con el Señor. O sea, desbordaste sabiduría, Pedro. Mientras que los demás andan ahí con sus cosas, tú realmente estás diciendo lo cierto. Y entonces dice el verso 30 que les mandó que no dijesen esto a ninguno, ¿no? Pero hoy en día nosotros ya estamos acá unos años después. La pregunta es para nosotros, ¿quién es Cristo? Y date cuenta que es hasta que le reconozcamos que Él es el Cristo, el ungido de Dios. Insisto en esto, este es el mensaje que Él vino para salvar a los pecadores. Es que podemos decir, sí, esto ya te lo reveló mi Padre. Cuando Él nos revela quién es Cristo, cuando Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Y entonces, pues la opinión de las masas no importa. Eso es lo de menos. No es lo que cuenta. Ahora, probable y aquí hayan algunos jóvenes que vinieron acompañados de sus papás. Y está padrísimo que tus papás están queriendo hacer la obra más importante de evangelizar a alguien, que es evangelizarte a ti. Y no sé si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, si son tropiezo en tu vida o no. Pero déjame decirte algo, qué bien que ellos están en ese esfuerzo. Pero no importa lo que dicen tus papás, es tú qué piensas acerca de Jesús. Es para ti quién es Jesús. Y lo bueno para mí, desde este lado de la plataforma, es que yo estoy intentando ser responsable delante de Dios de anunciarles el evangelio. Y ya lo oíste. Y ahora el día que estemos parados frente a Dios, cada uno de los que estamos aquí, somos responsables de qué vamos a hacer con ese mensaje. No tus papás, no tus vecinos, no tus amigos. Es tú qué vas a hacer con esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Dice Dios. Es lo que cuenta. No lo que digan tus papás en este momento, sino lo que digas tú. Para ti, ¿quién es Jesús? Y lo voy a decir en estas palabras. Es la pregunta más importante de tu vida. La pregunta más importante de tu vida. No hay otra. Ese Jesús, de quien más libros se han escrito, de quien más se ha estudiado. No hay ninguno que haya tenido más seguidores que él en toda la historia. El libro que él sustenta, la palabra de Dios, ha demostrado ser inerrante, ser la máxima regla y norma de conducta de vida, ser el libro profético más confiable como ningún otro. La Biblia, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nosotros no le vimos, pero ya hemos escuchado. Cada uno de nosotros hemos escuchado lo que él vino a hacer. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿No? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con eso? ¿No? Peligro en no reconocerle, ¿no? Peligro en irnos con la opinión de las masas, ¿no? Ahora, verso 31 nada más allí, él explica su misión, lo que hemos estado hablando ya. Y comenzó a enseñarles. O sea, aquí está tomando como maestro que le era necesario, subraya si estás marcando en tu Biblia. Esto no era optativo, esto no fue una ocurrencia, esto no lo planearon los fariseos ni los romanos, esto lo diseñó Dios en los cielos. Hay plan, hay diseño, hay propósito, todo. Jesús no vino a que le quitaran la vida, Él la puso. ¿Cuánto se debe? Por Yoshimi, ponle tu nombre. Y entonces yo voy, yo pago. Pues si la paga del pecado es muerte, yo pago. ¿No? Yo pago por los pecados de Isra, de Joshua, de Abdías. Yo pago. ¿Cuánto se debe? ¿No?
que le era necesario padecer que mucho y ser desechado. O sea, todo esto, lo que él padeció es muy significativo. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está la señal del profeta Jonás. Todo eso era necesario. Estaba diseñado, tenía un sentido y tenía un propósito perfecto y divino. Entonces aquí era como, después que están discutiendo por el pan y lo ven que él está sanando a un ciego, y luego le dice: a ver, vengan, necesito enseñarles esto. De esto se trata. Este es el plan. Ellos estaban pensando políticamente aún, humanamente aún, están pensando en: si Él es el Mesías, Él nos va a sacar de Roma, Él nos va a liberar de Roma, ¿no? Y entonces ahorita armamos un tremendo ejército, me traigo a mis amigos los pescadores y ahorita nos liberamos de Roma, ¿no? Así la mentalidad de ellos. La mentalidad de ellos, un poco subversiva, ¿no? Un poco subversiva. Pero entonces aparece, después de explicar claramente su misión, viene el, ¿qué es ya? Quinto peligro. El peligro de poner la mira en las cosas del hombre. Verso 32. Entonces les decía claramente. ¿Te fijas cómo les decía? Claramente. Que entendieran, ¿no? Les decía esto claramente. Entonces Pedro, cuando le dice: oye, voy a morir, voy a resucitar y todos me van a rechazar y se va a poner, ellos entendían que esto estaba bien duro y bien peligroso. Lo que Jesús le está diciendo es: se va a poner la cosa terrible y hasta me van a matar, pero voy a resucitar. Y Pedro, wow, creo que el Señor anda un poco confundido. Entonces Pedro, yo me lo imagino tomándole del brazo a Jesús y diciéndole: a ver, Jesús, necesitamos platicar, algo anda mal, ¿no? No, hay algo que no me cuadra, Jesús. Algo, ven, platiquemos, Jesús. Trató de reconvenirle. Verso 33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, o sea, lo acaba de decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y aquí le dice: quítate delante de mí, Satanás. Oh. Entonces todo el ego del Pedro se fue al piso, ¿no? Cuando ya no sabemos Juan 3:16 y ya sentimos que no cabemos. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús, creo que estás haciendo malas cosas. Necesitas unos consejitos. Y para eso yo soy re bueno. Creo que necesitas escucharme, Jesús. No estás haciendo bien las cosas. ¿Qué observamos aquí? ¿Cuál es el peligro? Jesús lo dice: estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, ¿no? Escucha esto, iglesia. Pedro estaba confiando demasiado en sí mismo. ¿Notas algún peligro allí? Estaba confiando demasiado en sí mismo. O sea, Jesús, yo te puedo decir qué hacer. O sea, le acabas de decir que es el Cristo, el Mesías. Entonces no te necesita, Pedro, pero bueno. Y entonces está tratando de cambiar los planes de Jesús. ¿Quién querría sino Satanás cambiar los planes de Jesús? ¿No? Y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y lo que revela a veces es un control enfermizo o excesivo, satánico. Cuando queremos controlar y decir demasiado cómo se deben de hacer las cosas. Y esto revela un corazón inseguro, un corazón torpe, un corazón que no está sano.
y que necesita confiar en Dios. Cuando queremos demasiado hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra voluntad, Jesús nos dice: a ver, ven Pedro, el que necesitas el consejo eres tú. ¿No? A ver, Pedrito, siéntate. O Pedrita. ¿No? Porque a veces estamos demasiado en nosotros mismos y vemos el mundo así todo reducido y todo pequeñito, pensando que tiene que ver todo conmigo. ¿Qué le iba a pasar después a Pedro? Zarandeado, negando a Jesús 3 veces, hasta que lloró amargamente. ¿Cómo Dios trató con él? Con su orgullo. Escucha esto, iglesia, eres iglesia. Y aquí está el valor y la joya en esto. Pedro necesitaba ser quebrantado para bajarle 3 rayitas u 8 rayitas. Pedro necesitaba ser quebrantado. Pedro, no estás entendiendo. ¿Sabes, Pedro? Seguir a Jesús, Pedro, seguir a Jesús es poner tu vida sin condiciones. Tú no pones las condiciones. ¿Cuántos quieren seguir siendo cristianos? Piénsenle. Porque si estás sentado en tu cómoda silla sin estar dando tu vida por el mensaje más importante, tu amén es de labios para afuera. Piénsale. ¿A cuántas personas has traído a Cristo? ¿Cuántos te han criticado, juzgado? ¿Cuántos hermanos has consolado, visitado, ayudado en necesidad? ¿Cuántas veces pones la otra mejilla? ¿Cuántas veces andas la segunda milla? ¿Cuántas veces das la capa y la túnica? ¿Qué tan dispuesto estás a dejar tu trabajo? A dejar tu comodidad, a dejar lo que el mundo atesora y aprecia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra? Se me atoró el agua. O sea, vamos a ver, como él pone las reglas y se trata de que sin reserva. ¿Habían pensado lo ilógico que es seguir a Jesús? Vean lo que dice el verso 34. Y llamando a la gente aquí, ok, importante, otra lección. Y llamando a la gente y a sus discípulos, imagínate ese momento, les dijo: ya les avisé que se va a poner feísima la cosa. Aquí nada de pare de sufrir. Es más, va a pelear la madre contra el hijo contra la madre. Va a haber disensiones a causa de mi nombre. Se va a poner fea la cosa, ¿no? Y entonces les dice: si habrá alguno que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren ir a Tizimín de misiones a levantar y a plantar una iglesia? Uy, no, es que ahorita me está yendo tan bien en el negocio. Sería insensato dejar mi trabajo, hermano. ¿Cómo crees? ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar su vida sin reservas para cumplir la voluntad de Dios? Es que decimos amén con mucha ligereza. ¿Cuántos están dispuestos a vivir en los planes de Dios y no en los propios? ¿Cuántos? Iglesia, despierta. ¿Cuántos están dispuestos a vivir y a morir realmente? No como una frase mística, sino realmente a decir: estoy dispuesto a dejar todo. Y a que sean tus reglas, y a que sean tus sueños, y a que sean tus planes, y a que sean tus ideas, y a que tú digas: paro, camina, camino, siéntate, me siento, volteo. Desvelos, hambre, sed, cansancio. ¿Cuántos están dispuestos a ir a hacer su voluntad? A veces no estamos dispuestos ni a lavar los baños, mis queridos hermanos. Ya va a salir mi corazón.
O sea, tenemos que mirar a través de este texto nuestra realidad. Yo lavar los baños. Si yo estoy para ser apóstol. Comienza lavando los baños. Comienza tomando clases de discipulado. Comienza lavando los trastes en tu casa. Comienza lavando los pies de los que te rodean. Comienza amando. Comienza perdonando. Comienza sirviendo entre los más cercanos. Allí, dejando de hablar palabras deshonestas. Dejando de perderte en la vanidad y vanidades de este mundo. Dejando de decirle a Jesús, es a mi estilo, Jesús. Dejando de decirle eso a Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Qué bello, ¿no? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, no? Y ahí tienes, ¿no? Como diciendo, ok, cuando llegue allá delante del Señor, le pregunto cuánto cuesta entrar al cielo para salvar mi alma. Y a lo mejor me alcanza con 2 autos grandes y uno chiquito, ¿no? Y entonces, ¿qué recompensa podemos dar por nuestra alma? Verso 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y esta es nuestra esperanza, y esta es nuestra promesa, y esta es nuestra seguridad, y esta es nuestra confianza que Él va a regresar y que un día vamos a estar mirando su gloria, y eso va a ser impresionante. Y nos vamos a pasar la eternidad sorprendidos. No nos va a parar, no nos va a alcanzar la eternidad para deleitarnos en Él. Con tan solo llegar, si Él tuviera misericordia de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, y tan solo pudiéramos llegar y escuchar, buen siervo fiel. En lo poco que es esto, 70, 80, 90 años, en lo poco fuiste fiel. Fiel a mí, fiel a uno. Fiel a mí, fiel a uno. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. No alcanzamos a entender lo que eso significa. Entonces, ¿qué recompensa daremos? Necesitamos romper nuestros compromisos con el mundo. Entiendas esto claro. Con toda forma de pecado, con toda forma de maldad, con hacer malos negocios, con mentir, con robar, con adulterar, con fornicar, con transar. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que su evangelio toque cada una de las áreas de nuestra vida y que podamos vivir para su gloria en todo lo que hagamos. Y sí, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en donde sea. Vivirlo para su gloria con la mayor pasión y sin reservas. Él no nos requiere, nosotros le requerimos a Él. Si le adoramos o no le adoramos, no cambia su gloria. Él no está limosnando de nosotros que le adoremos. Los ángeles del cielo le adoran, ¿no? Entonces mejor seamos parte de esa gran alabanza. 5 peligros. El orgullo que aleja a Jesús. Segundo peligro, los que contaminan tu fe. Tercer peligro, olvidarnos de sus bendiciones. Cuarto peligro, no reconocerle como nuestro Salvador.
Y quinto peligro, poner nuestra confianza en lo terrenal y en lo temporal. Amén. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este capítulo 8 de Marcos. Y continúa haciendo tu obra en nuestras vidas el resto del día. Y vuélvenos a reunir el viernes y el sábado y el domingo y tener claro por qué y para quién vivimos, Señor Jesús. Y te ruego, Señor, por aquellos que probablemente están aquí y nunca han rendido su vida a ti, Señor. Que hoy sea el día en el que tengan ese encuentro contigo, Señor. Que hoy sea el día en que tú les perdonas, en que reconocen su pecado, Señor, y se rinden a ti sin reservas. Tú has preguntado hoy a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, toma su cruz, aunque eso cueste la muerte, la vida. Niéguese a sí mismo. Señor, que hoy sea el día de negarnos y de negarse. Y decir, ya basta de yo querer controlar la vida y todo. Y seguirte, Señor. Es decir, obedecerte. Es decir, escucharte. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen y obedecen lo que sea que tú les pidas, Dios. Te ruego, Dios, ten misericordia de mí y de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por venir a este mundo. Gracias. Y hoy, Señor, pues que la entrada triunfal sea a nuestros corazones. A nuestros corazones, allí sea la entrada triunfal, Señor. Que en nuestro corazón podamos decir: Hosana al que viene en el nombre de David, al Hijo de Dios. Te alabamos y te glorificamos, precioso Señor Jesús. Amén.